Buenos días amigos, bienvenidos a la segunda edición del Consultorio, un programa en Eres línea donde ejemplo ustedes de pueden consultar sus dudas acerca de diversas especialidades, para las cuales Prensa Libre cuenta con el apoyo de varios expertos. Soy Cristian Dávila y en esta ocasión nos acompaña la oftalmóloga Matilde Maldonado, quien nos hablará acerca de la importancia de la buena salud visual y cómo prevenir enfermedades que afectan a los ojos. Gracias, doctora, por atender a nuestro llamado. Bienvenida. ¿Qué tal está? Bien, muchas gracias por la invitación. Estamos en esta ocasión para resolver cualquier duda y esperamos servir de mucho. Gracias a usted. Matilde Maldonado es egresada de la Escuela Superior de Oftalmología, avalada por la Universidad Francisco Marroquín. Realizó una pasantía en oftalmología pediátrica y retina en Bogotá, Colombia. Es oftalmóloga y oculoplástica. Actualmente es especialista del Centro Oftalmológico León y León Vision Center. Desde primeras horas de la mañana se publicó en Facebook de Prensa Libre que la doctora iba a estar con nosotros y desde ya varias personas dejaron sus dudas. Pero si usted nos acaba de sintonizar, le recordamos que puede dejar sus dudas o consultas en la dirección que va a aparecer en pantalla en este momento. Antes de comenzar, doctora, me gustaría saber un poco que nos introdujera al tema, que nos explique por qué es importante la buena salud visual y cuál sería la recomendación básica para prevenir cualquier enfermedad en los ojos. Ok. La salud visual es muy importante en este caso porque recordemos que en nuestra vida cotidiana tenemos contacto con nuestro trabajo, con nuestras actividades, con las labores que desempeñamos, incluso los niños en el colegio, en las escuelas, y necesitamos tener una buena agudeza visual y una buena salud visual. Definitivamente es importante porque si no tenemos la capacidad para poder ver adecuadamente, nuestras actividades van a estar limitadas y van a estar afectadas a la larga, provocando síntomas visuales, deterioro en la calidad visual y algunas alteraciones que se pueden corregir inicialmente en el momento en que se pueda hacer un chequeo oftalmológico. Especialmente porque los ojos es un órgano muy importante para el cuerpo humano. Claro. Y como por ejemplo, ya una de las personas que nos escribió en Facebook es Tian Valenzuela y pregunta, ¿por qué en la mayoría de clínicas dicen que hay que cambiar lentes cada año? Normalmente los pacientes que utilizan lentes son aquellos que tienen algún defecto refractivo, por ejemplo, los pacientes que tienen miopía, hipermetropía o astigmatismo. En pacientes que tienen más de 40 años presentan una condición que se denomina presbicia. Obviamente, cada cierto tiempo el paciente debe tener un chequeo oftalmológico y generalmente está recomendado hacerlo cada 6 meses o cada año para que podamos tener un control y un seguimiento adecuado de su variación de la refracción. La refracción puede cambiar dependiendo si hay algunos factores que puedan hacer que éstas varíen, por ejemplo el rascado de ojos, el frotárselos con frecuencia, infecciones que puedan estar asociadas, y esto puede hacer en determinado momento que pueda cambiar la refracción. De allí la importancia de tener un chequeo por lo menos anual y evaluar si es muy necesario con respecto a la calidad visual el cambio de lentes. Gracias, doctora. También agradecemos la consulta de Roberto Villalobos, quien dice, ¿cuáles son los requisitos para optar a una operación para corregir la vista? En mi caso, tengo miopía y astigmatismo. Los pacientes que tienen defecto refractivo necesitan hacerse primero exámenes iniciales para determinar si se pueden o no hacer una cirugía refractiva. La cirugía refractiva está indicada en el caso de los pacientes que ya no quieran depender del uso de lentes, como los lentes convencionales de gafas, y en aquellos que ya no quieren utilizar incluso los lentes de contacto. Pero para saber si se puede o no se puede operar de cirugía refractiva necesita básicamente hacerse dos estudios iniciales. Uno se llama topografía corneal, que mide la forma de la córnea, y el otro mide el grosor corneal y es la paquimetría corneal. La verdad es que se trabaja a nivel de la parte anterior del ojo, que es la córnea, en donde nos permite saber las curvaturas corneales para poder corregir el astigmatismo en el caso de que el paciente tenga este defecto refractivo, y se trabaja a nivel del estroma corneal para poder corregir el defecto refractivo de la miopía, que nos permite en ese momento poder enfocar las imágenes hacia la retina y poder tener una adecuada visión.
pero básicamente se debe hacer los 2 exámenes iniciales para saber si se puede o no se puede hacer cirugía refractiva. Doctora, en este caso, ¿qué riesgos se pueden correr al someterse a esta cirugía? En realidad la cirugía no es un procedimiento invasivo, es bastante noble, es un procedimiento que se lleva a cabo en muy poco tiempo, no tiene ninguna complicación en el momento de hacer la cirugía, pero sí se debe tomar en cuenta de que deben de haber exámenes iniciales para poder determinar si el ojo es adecuado a la cirugía. Por ejemplo, en pacientes que tengan condiciones que puedan predisponer a alguna alteración posterior a la cirugía, como el ejemplo de los pacientes con queratocono o algunas anormalidades en la córnea, deben de primero hacerse el examen para poder determinar si va a haber o no va a haber alguna complicación subsecuente. Pero en sí la cirugía es muy noble, es una cirugía no invasiva, con una recuperación rápida. El procedimiento es absolutamente sencillo, en manos expertas, por supuesto. Y supongo que los precios varían de clínica a clínica, pero ¿hay un estimado o un promedio del costo de esta cirugía? Sí, normalmente, como le digo, depende primero de la graduación del paciente, de los exámenes que se tienen que hacer adicionales al procedimiento, pero hoy por hoy la cirugía viene más o menos costando alrededor de $1,000 por ambos ojos. Gracias, doctora. Evelyn Lozano consulta. Muy buenos días. En este momento tengo una fuerte infección. Me estoy tratando, pero no mejoro. Ya son casi 8 días y hoy me amanecieron muy inflamados. ¿Qué otra medida puedo tomar? Gracias. En este caso, si el paciente ya tiene alguna alteración oftalmológica, por ejemplo una patología ya identificada, procesos infecciosos como conjuntivitis o algunas patologías asociadas, básicamente debería de haber tenido ya un chequeo oftalmológico y después de eso decidir el tratamiento. Si a pesar de eso está utilizando medicamentos y no mejora, necesita reevaluarse el caso para saber si hay alguna resistencia a algún medicamento o algún antibiótico o si hay alguna alteración asociada. Si es necesario readecuar dosis o algún otro tipo de medicamento, pues está en el tiempo justo para poder hacerlo y así evitar complicaciones posteriores. Gracias, doctora. También queremos dar las gracias a Lorena Mejía, quien se comunica a través del Facebook y dice: buenos días, quisiera consultarle a la profesional a qué se debe que mantengo inflamado el borde superior del párpado izquierdo de mi ojo. Padezco miopía en un ojo, astigmatismo en el otro, con problema de queratocono en ambos y actualmente uso lentes de contacto rígido. Me gustaría me sugiriera qué examen debo hacer, pues mi ojo se mira más cerrado que el otro. ¿Qué le podemos recomendar a Lorena Mejía? Ok, Lorena, para contestarte, es necesario básicamente poder hacerte un examen oftalmológico. No se puede dar un diagnóstico certero solamente con la historia clínica, sí nos orienta, pero por lo que nos cuenta, debería en este caso de evaluarse la parte anterior del ojo, en el caso del párpado. Muy probablemente puede estar asociado a algún proceso infeccioso a nivel local, que puede ser una blefaritis, que es la inflamación e infección del borde de los párpados, debido muchas veces a proliferación de las bacterias normales de la piel, pero que en algún momento hay un desfase entre las defensas y las bacterias y entonces producen síntomas visuales. Si puede estar inflamado, incluso puede ser algún tipo de obstrucción de una glándula que se diagnostica como un chalacio o un orzuelo, pero sí se debe hacer la evaluación clínica para poder determinar qué tratamiento se le puede indicar. Si es recurrente, puede estar asociado incluso a algún problema alérgico o estacional, y de allí la importancia del chequeo oftalmológico. Gracias, doctora. Cristi Cabrera consulta: uso lentes solamente para leer de los que venden en la calle. ¿Me puede afectar a largo plazo? Doctora, es el momento de irnos a una pausa. Creo que vamos a responder la pregunta al regresar. Y les recordamos a ustedes que sigan mandando sus preguntas a través de Facebook de Prensa Libre. Ya volvemos. ¿Eres ejemplo de respeto? Los valores se enseñan con el ejemplo. Valor, una colección para compartir en el hogar. Son 12 publicaciones que contienen una guía para enseñar valores. Búscalas los sábados a partir del 19 de mayo en tu Prensa Libre. Colecciónalas con el apoyo de Universidad Rafael Andívar y City, Circulación Nacional.
Estamos de vuelta en el consultorio con la oftalmóloga Matilde Maldonado. Antes de irnos a la pausa, habíamos hecho la consulta de que Cristi Cabrera usa lentes de los que venden en la calle para leer y preguntaba si esto le puede afectar de alguna manera. Claro. Normalmente las refracciones que se hacen a los pacientes para poder corregir los defectos refractivos se pueden realizar incluso en los consultorios o en una clínica o en algún área en donde esté específicamente la venta de lentes. La verdad es que necesitaría hacerse el examen para saber si el defecto refractivo está corregido adecuadamente. No es cuestión de poder corregirlo solamente con lentes que se puedan comprar en cualquier parte, y muchas veces la persona lo que hace es que se prueba unos lentes y conforme vaya viendo mejor decide adquirir ese tipo de lente. Es necesario que se realice un chequeo para que pueda hacerse adecuadamente la refracción del paciente. Esto con el objetivo de evitar que con el uso permanente de esta corrección vaya a tener algunas alteraciones como cansancio visual, fatiga, ojos rojos, ardor, escozor, lagrimeo, todos estos desencadenados porque en realidad la corrección no está adecuada al paciente. Es mejor hacerlo exactamente a como cada paciente le toque para poder adquirir un material que al final de cuentas vaya a ser una buena inversión tanto para la salud visual como para su bolsillo. Doctora, ahora que estamos en la época lluviosa, ¿hay algún tipo de enfermedad que sea más común en esta época? Sí, normalmente lo que se presenta son las conjuntivitis y son las de tipo estacional o alérgicas. Estas generalmente se presentan en el periodo de primavera o en el periodo de invierno, que son las épocas por las que pasamos actualmente. Todos estos casos van a provocar irritación ocular, lagrimeo, fotofobia, escozor, enrojecimiento del borde de los párpados, y esto va a conllevar a que haya una mala calidad visual, y estos síntomas al final de cuentas terminan provocando dolores de cabeza, náuseas, intolerancia incluso a la utilización de la corrección. Pero sí son frecuentes por la época del año en la que estamos, y de allí también que hay que identificar los factores que puedan desencadenar este tipo de manifestaciones, no solamente los ambientales, sino que también alteraciones propias del organismo. Cuando uno va con un oftalmólogo, lo primero que se le viene a la mente es que le van a diagnosticar lentes, pero ¿cuál sería el proceso que uno debe seguir para saber que sí necesito lentes? Normalmente el chequeo oftalmológico incluye varias partes, no solamente la prescripción de corrección óptica, también necesita la evaluación de la parte anterior del ojo, de la parte media y la parte interna, para tratar al ojo como un todo. Entonces, normalmente los pacientes llegan esperando saber si van a utilizar o no van a utilizar corrección. La verdad es que la mayoría de nuestros pacientes necesitan corrección óptica porque en nuestra población es muy frecuente los defectos refractivos. La miopía, que es la incapacidad que tiene el paciente para poder ver de lejos, la hipermetropía, que es la incapacidad que el paciente presenta para ver de cerca, el astigmatismo, en donde hay dos puntos focales a nivel de la retina y se ven las imágenes distorsionadas o no nítidas, y hay alguna otra alteración que no es propiamente un defecto refractivo, sino que es una condición que se adquiere después de los 40 años, que es la presbicia, que es la incapacidad que tienen los adultos para poder hacer sus labores en visión próxima, por ejemplo la lectura o el trabajo en la computadora. En el momento en que se llega al chequeo oftalmológico, se evalúa la necesidad de los lentes, no solamente por vender un producto o la utilización de la corrección óptica, porque hay muchas alteraciones en el ojo que pueden provocar disminución de la visión, no necesariamente corregibles con lentes o gafas o lentes de contacto. Entonces el ojo se debe tratar como un todo, para que se pueda diagnosticar y tratar adecuadamente si es un defecto refractivo o si hay alguna patología asociada del segmento posterior. Y en el caso de que sí hay que usar gafas, ¿qué es lo mejor? ¿Usar anteojos, lentes de contacto, o también hemos visto que hay personas que usan ambas? Ya. La verdad es que ambas están recomendadas incluso por la FDA, entonces no podríamos decir que una es mejor que otra.
siempre hay que pensar que la corrección óptica está orientada a la funcionalidad del ojo y a la comodidad del paciente. El paciente con defectos refractivos tiene disconfort en su vida cotidiana, y entonces el objetivo de la utilización de la corrección es mejorar la calidad visual y mejorar la agudeza visual. Los lentes o los aros o lentes de contacto pueden estar decidirse en el momento de que el paciente tenga ciertos criterios para poder cumplir y llenar con esos requisitos. No es lo mismo un niño que sea prescrito con lentes y que vaya a tener que usar lentes de contacto cuando no está indicado por la edad, porque está asociado incluso el aprender a ponerse los lentes de contacto, el limpiarse las manos, el aprender a limpiar el lente de contacto. Y hay adultos que necesitan, en este caso, tener más comodidad y no depender de los aros, y entonces se le puede indicar a ambos pacientes con diferentes necesidades ópticas la utilización de lentes o de aros. Está actualmente la opción de la cirugía refractiva, que lo que hace es dejar de depender tanto de los aros como de los lentes de contacto, que ya mencionamos. Es una cirugía bastante cómoda, es nueva, pero es muy segura, y con ella usted deja completamente la utilización de los lentes. Gracias a todos por su sintonía. Les recordamos que puede dejar sus preguntas en la página de Facebook de Prensa Libre, como lo hizo Ivonne Hernández, quien dice: padezco constantemente de conjuntivitis. ¿A qué se debe esto? Como mencioné, las conjuntivitis pueden estar asociadas a muchos factores. Principalmente, y en nuestro medio, es debido a la falta de cuidado en el tocarse los ojos con las manos sucias, utilizar y compartir objetos que pueden estar contaminados. Por ejemplo, en las mujeres, el compartir maquillaje, el visitar algunos sitios con aglomeraciones de personas en los que ya han sido identificados casos positivos de infecciones. Entonces, todos estos factores unidos pueden dar cuadros de conjuntivitis a repetición. Hay en muchos pacientes asociados factores propios del huésped, por ejemplo, factores alérgenos que pueden provocar conjuntivitis a repetición, infecciones maltratadas o infecciones que han sido resistentes a medicamentos que no se han utilizado como se les ha indicado. Entonces, en este caso, es necesario estudiar el ojo del paciente para saber si hay solamente factores ambientales o algún factor que pueda estar adicional a ello, provocando recurrencia en las conjuntivitis. Ana Montenegro nos escribió en Facebook y nos consulta: para las personas que sufren astigmatismo, ¿qué otras opciones existen para tratar este problema aparte de usar lentes? ¿Existe cura? Gracias. El astigmatismo, como lo mencionamos, es un defecto refractivo con el cual se nace. La curvatura de la córnea, que normalmente debería ser esférica como la cúpula de una iglesia o la curvatura de una protección de un reloj, normalmente tiene un eje que puede ser más curvo que otro. En el caso de los astigmatismos, ese eje hace que hayan dos puntos focales en la retina y se enfocan en diferentes partes y hacen que no se vea nítido. El astigmatismo se corrige únicamente con la corrección óptica, en este caso ya sea con gafas, ya sea con lentes de contacto, que pueden ser blandos, tóricos, o lentes de contacto rígidos. Dependiendo del grado de astigmatismo se va a indicar el uso de lente de contacto, si puede ser blando o tórico o rígido. Y en el tratamiento definitivo sería la cirugía refractiva, que la cirugía refractiva lo que hace es tallar la curvatura corneal para mejorar ese eje y hacerlo muy parecido al eje que está a 90 grados del que está más curvo, y esto va a hacer que definitivamente se corrija completamente el astigmatismo. Gracias, doctora. Una consulta: ¿a qué edad es recomendable el primer chequeo oftalmológico? Básicamente, todo paciente debe tener un chequeo oftalmológico antes de los 6 meses de vida, o incluso antes del primer año. Esto es porque durante la infancia es necesario determinar si hay alguna alteración que pueda provocar disminución de la visión. Importantísimo en el caso de los pacientes que nunca han sido determinados con algún problema ocular, que hacen su vida normal relativamente y que al llegar a la edad adulta tienen una mala visión o disconfort,
sienten muchas molestias en los ojos, y esto ha sido porque durante el primer año de vida por lo menos se tendría que haber hecho un chequeo oftalmológico. Recordemos que durante esta época es cuando los pacientes están en el periodo de plasticidad retiniana, que se llama, y esto permite desarrollar las conexiones entre retina y cerebro, y esto va a hacer que las conexiones provoquen una buena agudeza visual y permitan un desempeño posterior adecuado. ¿Es aconsejable un chequeo oftalmológico antes de que un niño ingrese a estudiar? Claro, es súper importante. De hecho, en nuestro medio, los padres de familia generalmente acuden a un chequeo oftalmológico con sus hijos en el momento en que ellos van a ingresar a un establecimiento educativo o ya están estudiando. No así porque ellos decidan llevar al paciente para el chequeo. Es básico que los niños tengan su chequeo antes de entrar al colegio o a la escuela, porque a través de eso van a tener un buen desarrollo visual. Si usted tiene un defecto refractivo bien corregido, va a tener una agudeza visual adecuada. Eso va a implicar un buen desarrollo escolar, sin síntomas, ojos sanos, sin molestias, y en este caso, pacientes que van a estar contentos y adecuados a su vida laboral. Gracias, doctora. Es el momento de otra pausa, volvemos enseguida. Gracias. ¿Eres ejemplo de respeto? Los valores se enseñan con el ejemplo. Valor, una colección para compartir en el hogar. Son 12 publicaciones que contienen una guía para enseñar valores. Búscalas los sábados a partir del 19 de mayo en tu prensa libre. Colecciónalas con el apoyo de Universidad Rafael Andívar y City, Circulación Nacional. Con la oftalmóloga Matilde Maldonado, quien nos ha dado consejos acerca de la salud visual. Doctora, ahora que estamos en la era tecnológica, existen muchos mitos y verdades respecto al uso de la computadora y otros dispositivos. Y sin duda la primera duda que surge ¿es cierto que las pantallas tienen un efecto secundario contra la salud visual? Mitos existen muchos. De hecho, se cree que se produce ceguera o disminución de la visión con el uso permanente de la computadora, con el ver televisión exageradas horas o el uso de dispositivos como videojuegos o algún otro aparato que sirve para distracción. En realidad, este tipo de dispositivos no provocan ceguera ni disminución de la visión. De hecho, el uso y mal uso de estos dispositivos hacen que aparezcan síntomas visuales. Por ejemplo, fatiga o cansancio visual, enrojecimiento ocular, escozor, cuadros congestivos a repetición, pero que si se diagnostican a tiempo, aunque usted se exponga a la utilización de estos dispositivos, no va a dar un mayor síntoma ni van a dar mayores manifestaciones. De hecho, es importante entonces que cada vez que usted trabaje en el computador o que tenga que utilizar algún dispositivo de este tipo, por lo menos se recomienda que descanse de 1 a 2 minutos por cada media hora de trabajo que usted realice. Esto es porque en el ojo tenemos una parte natural que es el lente o cristalino que permite enfocar las imágenes en la retina. Cuando un paciente está haciendo una actividad en visión próxima, el cristalino empieza a funcionar acomodando las imágenes para que puedan ser enfocadas en el punto de mayor visión, que es la mácula. Cuando el paciente trabaja mucho tiempo en visión próxima, por ejemplo, con el uso de la computadora o la lectura o el estudio, estos músculos llegan a cansarse y eso hace que entonces aparezcan los síntomas visuales. De allí la necesidad de relajar el ojo viendo de lejos, levantándose, haciendo alguna otra actividad o descansando por lo menos 1 o 2 minutos entre cada tiempo de trabajo. ¿Hasta qué momento es recomendable que las personas cuando sientan cansancio visual o ven sus ojos rojos utilicen los colirios o las gotas que conocemos? ¿Cuál sería lo más aconsejable en ese caso? Normalmente todo paciente que demande una actividad en visión próxima de lectura o de uso de computadora va a tender a no parpadear con la frecuencia que debería de hacerlo. Olvidamos parpadear porque nos concentramos tanto en nuestras actividades que dejamos la superficie anterior del ojo descubierta. Al secarse la parte anterior del ojo empiezan las manifestaciones oculares que producen disconfort. Entonces es necesario
que si hay una mala calidad de lágrima o una deficiencia en la producción de lágrima y se evapora con facilidad, incluso por alteraciones propias del tipo de lágrima o la calidad de la lágrima y el dejar de parpadear, usted tenga que aplicarse alguna gota que mejore la superficie ocular, la permita mantener lubricada y mantener íntegra la superficie para que no haya ninguna alteración. Es aconsejable utilizar lágrimas naturales por lo menos de 3 a 5 veces al día para poder tener la superficie ocular sana. Algo que está muy de moda es usar lentes de sol. Entonces, mi duda es, ¿qué hacer en estos casos, doctora, cuando uno puede comprar los lentes de sol en cualquier lugar, que pueden ser de plástico o de vidrio? ¿Cuáles serían los lentes de sol más aconsejables? Todos los lentes que se venden en el mercado tienen cierto grado de protección UVB y UVA. Esto es porque la verdad es que la demanda que pide el paciente para la protección ocular es muy alta. Obviamente los lentes de marca van a tener el 100% de protección y algunos lentes que se adquieren en la calle o en algún centro comercial o en algún otro lugar pueden tener solamente un porcentaje. Se ha descrito que el 40% de la protección ultravioleta la tienen los lentes que no son de marca. Idealmente, si usted va a invertir, invierta bien y sobre todo en la salud ocular. O sea, es mejor invertir en un lente que le va a dar el 100% de protección a que compre algo que le va a dar parcialmente la protección ultravioleta. Pero si no se tiene la disposición para poder adquirir un objeto que le pueda provocar una protección total, pues de no usar nada a usar algo, pues es mejor usar algo, ¿no? Gracias. También le recordamos que pueden usar el Twitter y mandarnos sus consultas con el hashtag #elconsultorio, como la pregunta que nos lanzan en este momento. Buenos días, doctora. Quisiera preguntarle si es malo ver televisión de cerca o mucho tiempo, máximo si es un niño. Gracias. Ya habíamos mencionado que el uso de estos dispositivos pues no produce ningún efecto secundario en los ojos, o sea, no se gastan, no se quedan ciegos, no producen ninguna otra alteración, pero sí van a provocar ciertas alteraciones por el uso indebido de la televisión. Por ejemplo, si los niños se mantienen mucho tiempo viendo la televisión, lo que va a pasar es que van a tener irritación ocular, picazón, se van a empezar a frotar los ojos, esto va a llevar a que puedan haber infecciones secundarias, pero muy importante en este caso es determinar si su hijo tiene algún defecto refractivo que pueda estar provocando el que se acerque mucho a la televisión y eso haga que usted note que el paciente siempre va a estar pegadísimo a la pantalla de televisión. Entonces hay que hacerle un examen primero para determinar si hay un defecto refractivo, poderlo corregir y así, como consecuencia, tener un adecuado uso de los dispositivos. Carlos Gómez nos consulta a través de Facebook. ¿Por qué cuando una persona mira en un ojo o en un lugar y el otro apunta hacia el otro lugar? ¿Cómo se le llama esto y si se puede arreglar? Claro. Esto se llama estrabismo, que es una patología en donde hay una desviación ocular. Puede ser por muchos factores, puede ser por debilidad muscular, porque el ojo tiene y está sometido a su estabilidad por varios músculos. Hay músculos rectos superiores, inferior, medio y lateral, y algunos oblicuos que abrazan el ojo y permiten que haya movilidad, incluso para todas las direcciones que nosotros tenemos la movilidad de la visión. En algunos pacientes existe alguna debilidad en algún músculo y esto hace que el ojo no se mueva adecuadamente con la posición del otro ojo. Obviamente hay también factores asociados como algunas patologías de defectos refractivos que pueden provocar también alteraciones y desviaciones oculares. Hay estrabismos paralíticos que pueden estar desencadenados secundarios a un trauma en donde hay el atrapamiento de un músculo a nivel de la cavidad ósea y esto va a provocar entonces que el ojo no se mueva junto con el otro. Sí hay tratamiento, el tratamiento definitivo es la cirugía, en este caso se pueden hacer, dependiendo del tipo de estrabismo, correcciones acortando músculos, plegando los músculos, retrocediéndolos o insertándolos más adelante, pero definitivamente se tiene que hacer primero la medición de la desviación a través de prismas y después de esto la corrección quirúrgica. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Para las personas interesadas en hacer consultas específicas con la oftalmóloga pueden
contactarla en las direcciones y teléfonos que aparecen en pantalla en este momento. Gracias, doctora, por su visita, gracias por atender a nuestro llamado y por sus respuestas. Claro, encantada y para servirles. Esperamos tenerla en el estudio en una próxima ocasión. Claro, con mucho gusto. Gracias a ustedes por su sintonía. Les recordamos que el próximo martes a las 9:30 horas, Pamela Sarabia entrevistará a un especialista quien ofrecerá consejos para iniciarse en el deporte y en el ejercicio. Soy Cristian Dávila, los esperamos. Ya.